¿Qué tal amigos televidentes? Sean todos cordialmente bienvenidos a una edición más de FTV Diario, Iglesia en Camino. Con ustedes Augusto Vanegas Alberola en compañía de Adaluz Sanjur. ¿Qué tal amigos? Arrancamos de inmediato con información y ha fallecido el portavoz del pontificado de San Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls. El exdirector de la Sala Estampa del Vaticano padecía de cáncer en el páncreas. Navarro Valls, de 80 años, sirvió a la Iglesia en un importante cargo en el Vaticano entre 1984 y el 2006, cuando lo sucedió el sacerdote jesuita Federico Lombardi. La confirmación oficial llegó con este mensaje del actual portavoz del Papa y con esta foto que sintetizó sus 22 años al frente de la comunicación vaticana. Cuando Juan Pablo II lo convirtió en su portavoz, Joaquín Navarro Valls tenía 48 años y era corresponsal en Roma del periódico español ABC. Le dije, Santo Padre, esto es una responsabilidad muy grande para mí. Es una responsabilidad muy grande, es un tema capaz de angustiar a cualquier persona. Y me dijo algo que me ha servido muchas veces en la vida. No se puede hacer bien un trabajo si solo se piensa en la responsabilidad. Si solo se piensa en la responsabilidad, entonces te sientes como amarrado, como encerrado dentro de esa responsabilidad. Profesionalizó y agilizó el modo de informar del Vaticano, pero gracias a su sintonía con el Papa, se convirtió en uno de sus principales colaboradores. De aquellos años tenía cientos de historias. Formó parte de la delegación vaticana para las cumbres sobre población y mujer en Cairo y Pekín y preparó el terreno para el viaje de Juan Pablo II a Cuba. La tarde en que ya se terminaba el viaje y que estábamos en el aeropuerto para tomar el avión, el discurso de despedida de Castro, en donde vino a decir: le agradezco a usted todo lo que ha dicho en ese país, incluso las cosas que usted ha dicho con las que yo podría no estar de acuerdo. Es un modo muy delicado y cortés, por otro lado, de decir que naturalmente, si hubiera estado de acuerdo en todo con el Papa, que yo habría cambiado. Recuerdo solo, en los últimos años de su vida, cuando estábamos sobre todo en el verano, en la montaña, que alguna vez le hacía alguna fotografía para que los periódicos lo pedían. Y claro, la enfermedad, el Parkinson, había hecho que aquella persona, que Juan Pablo II, que tenía una expresión sonriente siempre, había perdido la sonrisa, al menos externamente. Entonces, acordándome de que a él le hacía mucha gracia los payasos, los clowns de circo, en alguna ocasión me ponía una nariz falsa, roja, de payaso. Decía, Santo Padre, él me miraba y en aquel momento era siempre una ocasión que reía. Entonces hacía la fotografía y así se podía dar a la prensa pues alguna fotografía suya en aquellas ocasiones. Los periodistas vieron su rostro más humano cuando se le rompió la voz mientras explicaba el parte médico de Juan Pablo II. El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti poi ci teniamo in contatto. Comunque, come sapete, la sala stampa sarà sempre aperta. Grazie. Fue una despedida silenciosa, no había necesidad de palabras, ¿no? Fue guardarnos, mirarnos en los ojos. Estaba todo ya dicho, no era necesario intentar decir nada. Al día siguiente, menos de 24 horas después, murió. Fue también el rostro del Vaticano durante la sede vacante y durante el cónclave que eligió a Benedicto XVI. Durante un año fue el portavoz del nuevo Papa y le acompañó en sus primeros pasos y viajes. En el páramo del pensamiento profundo de nuestra época, la voz, la palabra, la riqueza conceptual de Benedicto XVI está llenando una época. Aunque era español, su ciudad era Roma. Aquí será enterrado y con él se cerrará un capítulo importante de la historia del Vaticano.
El Papa Francisco abogó por una educación libre de juicios previos que permita soñar a los jóvenes, ya que nosotros los adultos no podemos quitarle a nuestros niños y jóvenes la capacidad de soñar. El Santo Padre realizó esta valoración en un mensaje de video emitido en la ceremonia de clausura del Congreso entre la universidad y la escuela, construyendo la paz a través de la cultura del encuentro, que se ha celebrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén del 2 al 5 de julio, organizado por Escolas Ocurrentes. Escuchemos el mensaje enviado por el Santo Padre a los jóvenes. En este momento, jóvenes y adultos de Israel, de Palestina y de otras partes del mundo, de diferentes nacionalidades, credos y realidades. Todos respiramos el mismo aire, todos pisamos la misma tierra, nuestra casa común. Las historias son muchas, cada uno tiene la suya. Hay tantas historias como personas, pero la vida es una. Por eso quiero celebrar estos días vividos allí en Jerusalén, porque ustedes mismos, desde sus diferencias, lograron unidad. No se los enseñó nadie, lo vivieron. Ustedes se animaron a mirarse a los ojos, se animaron a desnudar la mirada. Y esto es imprescindible para que se produzca un encuentro. En la desnudez de la mirada no hay respuestas, hay apertura. Apertura a todo lo otro que no soy yo. En la desnudez de la mirada nos volvemos permeables a la vida. La vida no nos pasa de largo, nos atraviesa y nos conmueve. Y esa es la pasión. Una vez abiertos a la vida y a los otros, al que tengo al lado, se produce el encuentro. Y en ese encuentro se da un sentido. Todos tenemos sentido. Todos tenemos un sentido en la vida. Ninguno de nosotros es un no. Todos somos sí. Por eso, cuando encontramos el sentido, es como si se nos ensanchara el alma. Y necesitamos ponerle palabra a este sentido, darle una forma que lo contenga, expresar de algún modo eso que nos pasó. Y esa es la creación. Además, cuando nos damos cuenta que la vida tiene sentido y que ese sentido nos desborda, necesitamos celebrarlo. Necesitamos la fiesta como expresión humana de la celebración del sentido. Entonces, encontramos el sentimiento más profundo que se puede tener, un sentimiento que existe en nosotros por y a pesar de todo, por todo y a pesar de todo. Y este sentimiento es la gratitud. Scholas intuye que de esto se trata educar. Una educación que nos abre a lo desconocido, que nos lleva a ese lugar en el que todavía no se separaron las aguas, libre de prejuicios, es decir, libre de juicios previos que nos bloquean, para desde allí soñar y buscar nuevos caminos. De ahí que nosotros, los adultos, no podemos quitarle a nuestros niños y jóvenes la capacidad de soñar, ni de jugar,
que en cierta manera es un soñar despiertos. Si no dejamos que el niño juegue, es porque nosotros no sabemos jugar. Y si nosotros no sabemos jugar, no entendemos ni la gratitud, ni la gratuidad, ni la creatividad. Este encuentro nos ha enseñado que nuestra obligación es escuchar a los chicos y generar un contexto de esperanza para que esos sueños crezcan y se compartan. Un sueño, cuando es compartido, se convierte en la utopía de un pueblo, en la posibilidad de crear una nueva manera de vivir. Nuestra utopía, la de todos los que de algún modo formamos escuelas, es crear con esta educación una cultura del encuentro. En las personas podemos unirnos valorando la diversidad de culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía. ¿Y cuánto necesita este mundo tan atomizado? Este mundo que le teme al diferente, que a partir de ese temor a veces construye muros que terminan haciendo realidad la peor pesadilla, que es vivir como enemigos. ¿Cuánto necesita este mundo salir a encontrarse? Por eso quiero agradecerles hoy a los adultos, a los académicos de la Universidad Hebrea y de tantas universidades de todo el mundo que están allí presentes por no encerrarse y por poner sus valiosos conocimientos al servicio de la escucha. Y a los jóvenes de Israel y Palestina y a los invitados de otros países del mundo, gracias por animarse a soñar, a buscar el sentido, a crear, a agradecer, a festejar, a poner la mente, las manos y el corazón para hacer realidad la cultura del encuentro. Muchas gracias. Los obispos panameños se encuentran reunidos en la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña desde el lunes 3 de julio, finalizando el día de mañana, viernes 7 de julio, con un comunicado que dirigirán a la nación. Durante la sesión, los obispos panameños han estado abordando temas tanto de la realidad nacional como eclesial, donde sin duda los temas obligados son la familia y la Jornada Mundial de la Juventud. Y hoy jueves 6 de julio queremos aprovechar para felicitar a Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, obispo de la diócesis de Chitré, por su 4º aniversario de ordenación episcopal. Rafael Valdivieso Miranda, obispo de la diócesis de Chitré, nació en David, provincia de Chiriquí, un 18 de marzo de 1968. Realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor San José. Ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1995 en la Catedral Metropolitana de Panamá. Tras su ordenación sacerdotal, fue destinado al servicio de la parroquia Santa Ana de Panamá como vicario. Ha estado como capellán del Hospital Santo Tomás y párroco de la parroquia San José de Chame. Nombrado por el Papa Francisco obispo de la diócesis de Chitré el 25 de abril del 2013. Su ordenación episcopal y toma de posesión canónica se realizó el 6 de julio del 2013. Actualmente es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Panameña y obispo responsable de la región de Centroamérica del Departamento de Vocaciones y Ministerios del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Y les pido siempre oraciones por este servidor y que continúen esa misión de
de llevar ese mensaje de la alegría a nuestros hermanos. Bendiciones. Y los signos de la Jornada Mundial de la Juventud siguen su recorrido en Panamá. Esta vez visitaron el IPT de Comercio. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Cumplimos 38 años de estar preparando estudiantes en la área de comercio. La misma comisión encargada de esta celebración tuvo la iniciativa de traerles esto a los jóvenes y que todo, no solamente ahora, sino que ahí se conforma la pastoral estudiantil, la que vamos a continuar, y lo verán ustedes en el banner que hemos puesto, y ellos lo han acogido muy bien y es lo que nosotros nos sentimos satisfechos. Hemos logrado una unión muy buena, estudiantes y profesores y personal administrativo, que es lo importante para un colegio. El compromiso del colegio es ahora planificar periódicamente conversatorios, analizar un poco más la Biblia, compartir con ellos, compartir con los padres de familia y llevarlos que lo lleven a cabo. No solamente sí compartir, sino con acciones que lo lleven a ejecutar esa fe y esa confianza de compartir con nuestros semejantes que están alrededor de nosotros. Primero que nada, darle gracias a Dios que la cruz peregrina del Señor Jesucristo ha llegado hacia su colegio y que no hay más nada bonito que recibir la bendición del Señor para todos los jóvenes que se encuentran en el colegio y que la aprovechen y que la reciban como gran amor del Señor que nos quiere a todos nosotros, que sea de gran bendición para su colegio. No existen palabras para describir una experiencia que se vive solamente una sola vez. Y entonces al tener la cruz aquí en la escuela, ir a la misa, a la entrega de la cruz, viendo todo en Roma, es un momento que inexplicable. Los exhorto a todos a que colaboren con la Jornada Mundial y participen todos, ya que se puede disfrutar mucho y se puede convivir también con nuestra juventud y hacerla más grande. Así es, y la cruz peregrina y el icono de la Virgen María estuvieron esta mañana en el colegio Richard Newman y en la tarde estarán en la Escuela Profesional Isabel Herrera de Ovaldía. El día de mañana estarán en el colegio José Remón Cantera y este domingo en la parroquia Cristo Resucitado de Monte Oscuro. De esta manera vamos a realizar una pausa y al volver continuamos con más información aquí en FETV Diario Iglesia en Camino. Estamos de regreso con más información y hoy se realizará una misa de acción de gracias por la misión en Panamá del nuncio apostólico Monseñor Andrés Carrascosa Coso. Esta celebración será a las 5 de la tarde en la parroquia Santa Marta de Altos del Chase. FETV tendrá una transmisión especial desde las 4 de la tarde. Veamos en el siguiente video algo de la historia del nuncio Andrés Carrascosa. Nacido en la ciudad de Manchega de Cuenca en diciembre del año 1955, se crió en el municipio de Alcázar del Rey. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Julián, siendo ordenado como sacerdote el día 2 de julio de 1980 por el obispo diocesano José Guerra Campos, y tras su ordenación fue incardinado en la diócesis de Cuenca, donde estuvo trabajando. Un año después, en 1981,
se trasladó a Italia para estudiar, licenciándose en diplomacia por la Academia Pontificia Eclesiástica. El día 31 de julio del año 2004, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo titular de la Arquidiócesis de Elo y también nuncio apostólico de la República Democrática del Congo y Gabón. Posteriormente, el 12 de enero de 2009, el Papa Benedicto XVI lo designó como nuncio apostólico de Panamá. En junio de 2017, el Papa Francisco lo ha designado nuncio apostólico en Ecuador. Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México han realizado un hallazgo macabro que podría arrojar una nueva luz sobre la civilización azteca. En concreto, se han descubierto más de 650 cráneos y miles de fragmentos humanos formando parte de una edificación cilíndrica próxima al Templo Mayor sobre el que se edificó la actual Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. De este hallazgo nos habla el padre Francisco Verar sobre la relación que tiene esto con las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Este hallazgo que se ha encontrado debajo de la Catedral Primada de México es muy importante no solo para la antropología precolombina, sino también para la mariología. Y alguna persona podrá decir, bueno, ¿qué tienen que ver todos estos cráneos, más de 650 cráneos que se han encontrado de la época de los aztecas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué tiene que ver con la Virgen? Bueno, esto es una prueba más de la importancia de las apariciones de la Virgen en México en 1531. Porque una de las razones históricas del por qué la Virgen aparece es precisamente para detener los sacrificios humanos. Cuando la Virgen aparece en el ayate de San Juan Diego, la Virgen aparece tapando el sol. El sol, en la concepción deísta de los aztecas, era un dios de guerra, era un dios que podía influir en la conducta del ser humano. Para aplacar su ira había que ofrecerle sacrificios humanos. Ese dios se conocía como Huitzilopochtli. Y se estima que en un año podrían haber hasta más de 20.000 sacrificios humanos ofrecidos a Huitzilopochtli. Y el rito consistía en que el sacerdote azteca tomaba un cuchillo y le ofrecía a Huitzilopochtli el corazón palpitante de la víctima, que en su gran mayoría eran mujeres. Pero también se ofrecían hombres y se ofrecían niños, pero también incluso de enemigos. Entonces es interesante el dato que se ha encontrado cerca aquí de la Catedral Primada de México, una torre de cráneos, más de 650 cráneos, que seguramente fueron ofrecidos precisamente a Huitzilopochtli, el dios Sol, como sacrificio. Y no solamente Huitzilopochtli, estaba Quetzalcóatl, estaba Tonatiuh, y esta era una de las razones objetivas y claras del por qué María se aparece, ¿no? La Virgen aparece tapando el sol y tapando también la luna, pisada sobre la luna. Entonces la Virgen viene como madre a detener estos sacrificios sanguinarios y establecer la paz entre las etnias indígenas y entre los españoles y los indígenas, porque los españoles también habían cometido actos de abuso, ¿no?, hacia la cultura azteca y hacia otras etnias indígenas. En Canadá, mientras la batalla legal continúa, un sujeto ha logrado un hecho histórico. Su bebé recibió una tarjeta de salud donde no se registra si pertenece al género femenino o masculino. En su lugar aparece la letra U, que se interpreta como género, sexo no identificado. Esta podría ser la primera vez en la historia en que un ser humano recibe una tarjeta de salud sin identificación de género, detallan los medios canadienses. Cory Doty se identifica como una persona transexual no binaria, es decir, ni mujer ni hombre.
y dado que su hijo nació en una casa fuera del sistema público de salud, el sexo del bebé no ha sido registrado por ese sistema. Hasta el momento, las autoridades canadienses se han negado a emitir un certificado de nacimiento sin una designación de género, por lo cual el padre está solicitando una revisión jurídica del caso, detalla la cadena británica de noticias BBC. Con esta noticia, pues vamos a darle el pase a nuestro compañero Augusto, quien se encuentra con una invitada especial para hablar precisamente de este tema y de la marcha que se va a realizar en nuestro país el 13 de julio por la familia en la vida. Muchas gracias a Luz, queridos amigos televidentes. Estamos en este segmento muy importante también, acostumbrado ya en este noticiero FTV Diario Iglesia en Camino. Tenemos como invitada especial en esta tarde a la licenciada Corina Cano, es abogada de familia y también vocera de la Alianza Panameña por la Vida. Bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes en el día de hoy. Llama la atención la noticia que acabamos de escuchar, preocupante, ciertamente. No será, viendo esto, ¿no? Pero como para reiterar, ¿no será esto exageración de grupos de familia, padres de familia, exageración de grupos de la sociedad civil, exageración de grupos de la iglesia, católicos, cristianos evangélicos, cristianos católicos? Es decir, ¿no será que se está exagerando un poco la nota? Bueno, con esta noticia que acabamos de escuchar, ya nos damos cuenta que no es una exageración. Tenemos que ver lo que inclusivamente está pasando con Canadá, donde miren la polémica que ha surgido con la noticia que acabamos de escuchar. Eso precisamente es lo que queremos evitar en Panamá, en donde la ideología de género viene inclusive a afectar el derecho de la identidad de un niño, el derecho de la identidad de un niño que acaba de nacer, donde ni siquiera se le establece el género de hombre, de varón o de niña. Entonces allí ya estamos viendo que no es una exageración de quienes estamos convocando a esta marcha el 13 de julio, precisamente porque no queremos que la ideología de género entre en Panamá. Hoy en día Panamá es un país bendecido porque no tiene y es libre de ideología de género de este tipo. No podemos permitir que afecten el derecho a la identidad de nuestros niños. Yo en lo particular estudio con mi hijo español. ¿Y qué ocurre? En español se le enseña a un niño masculino y femenino. Estas teorías de ideología de género vienen a afectar la formación de nuestros niños y nosotros tenemos que evitar que eso ocurra en nuestro país. Aquí en este pequeño panfleto que nos has ofrecido, licenciada, dice que se oiga mi voz, no se metan con mi familia y con mis hijos. Panamá es soberana. Mira, lo que sucede es que precisamente esas corrientes a nivel internacional es lo que nos viene afectando a nuestro país, porque tenemos autoridades que están tratando de incorporar este tipo de movimientos a nuestro país, inclusive a nivel internacional, donde organismos internacionales pretenden imponer este tipo de movimientos en nuestro país, que nosotros tenemos que estar claros que no es posible que estemos permitiendo que organismos internacionales vengan a nuestro país a convertirse en un policía que viene entonces a revisar nuestras leyes para ver si nosotros tenemos leyes que adoctrinen a nuestros niños en este tema de ideología de género. Señores, esto es bien serio. No se trata de que solamente un grupo es quienes estamos luchando por esto. Esto es por sus hijos, por su familia, por todos los niños y las familias de nuestro país. Y realmente tenemos que saber que esto son corrientes que se han dado ya en otros países. Tenemos países como España, Canadá, lo que acabamos de escuchar, países como Chile, Perú, México, que ya de alguna manera incorporaron leyes que ha dado con toda esta situación de distorsionar la formación de nuestros niños. Nosotros
podemos ver que ahora con ellos, con sus leyes, y han ido a marchas donde por lo menos en México, la última marcha que hubo, 400,000 personas hubo en la marcha, precisamente en defensa de la familia y del diseño natural. No podemos ir en contra de la naturaleza, de la biología, de lo que le enseñan a nuestros hijos, porque si estas situaciones se aprueban en nuestro país, entonces nuestras escuelas, ¿qué le van a enseñar a nuestros hijos? Que dos personas del mismo sexo pueden tener una relación sexual sin ningún problema. Y nosotros nos están atentando con nuestra formación como padres de familia a nuestros hijos también. En ese sentido, licenciada, sabemos que esta ideología de género, por lo que se ve en los diversos países de América Latina y de Europa y Norteamérica, tiene implicaciones en diversas ramas del quehacer humano, Sí. educación, salud, Mire, diversas ramas. esto le atañe al padre de familia porque se le pretende relegar en su función de decirle, de que yo le pueda decir a mi hijo, la relación es con una niña o la niña es con un niño, o sea, todo esto se viene distorsionando. Si vamos al educador se le van a dar, como pasó con las guías, que afortunadamente y gracias a Dios eso todavía no ha salido a la luz, no la hemos podido revisar, pero por lo menos no está en nuestras escuelas. Allí se le quería incorporar el tema de que el niño no nace niño, sino es que se hace niño o se hace niña. No puede ser. El niño se le tiene que enseñar que es niño o niña de acuerdo a su sexo biológico. Entonces, afecta al educador. Los educadores también tienen que estar en la marcha, porque va a afectar su libertad de conciencia, su libertad religiosa, su libertad de pensamiento, de expresión. Va a ir en contra de todo lo que nos han enseñado en las escuelas donde el género es masculino o femenino. Usted también, educador, tiene que ir a decirle un no a la ideología de género. Afecta a los pastores, a los sacerdotes. Hay inclusive países donde se ha sancionado a los pastores o a los sacerdotes cuando dicen que el homosexualismo no es permitido de acuerdo a las escrituras. Pero eso significa para ellos que atentamos contra su derecho a tener una relación sexual con una persona de su mismo sexo. Pues discriminación. Exacto. Entonces, en España, por ejemplo, las escuelas, los colegios católicos no pueden hablar de este tema. Entonces, no podemos permitir que se involucren, se incorpore la ideología de género en nuestras escuelas. Los otros países lo están luchando. Han cerrado colegios católicos, colegios cristianos, porque hablan de que el homosexualismo es una conducta. No, el derecho no regula conductas, el derecho regula derechos, valga la redundancia. No si a mí me gusta o no me gusta algo, si quiero tener una relación con una u otra persona. Ese es el respeto a la privacidad de las personas. Si la persona quiere llevar su vida de alguna manera, pues ese es su derecho. No puedo juzgarlo o decir que si lo está haciendo mal o lo está haciendo, ya él tendrá su momento de poder decir si lo que hizo fue correcto o no en su vida. Pero el hecho de que incorporemos este tipo de movimientos a nuestro país, donde vemos autoridades que están apoyando este tipo de movimientos, nosotros queremos que también esas autoridades nos apoyen en nuestra marcha, porque nuestra marcha busca recuperar, fortalecer, colaborar en el tema de los valores en nuestra familia. Lo que queremos son autoridades y gobernantes que velen por las políticas públicas que busquen realmente fortalecer la institución familiar. En ese mismo aspecto, pues sí, ciertamente hay preocupación, como el año pasado, que no se ha vuelto a hablar del tema, en el tema de las niñas embarazadas, en el tema de la problemática familiar, de la violencia contra la mujer. Hay muchos temas, también el por qué, el tema del, por ejemplo, el homosexualismo, por qué se da y cómo las autoridades y la sociedad en su conjunto pudiéramos ayudar a que, porque se da en el seno familiar. Esto tiene unas raíces más profundas. Claro que Entonces, sí. hay diversos temas en el quehacer de la familia, en el quehacer humano, cotidiano, que hay que mejorar en la educación. Entonces,
¿cómo se pudiera hacer en esta coyuntura también para que se puedan buscar verdaderas propuestas y no necesariamente propuestas que vengan de afuera? Bueno, precisamente nuestras autoridades tienen que buscar esos aspectos que están afectando a nuestras familias. No cabe duda que hay situaciones de tipo social y familiar que están afectando pues la formación de nuestros hijos, pero si usted ve que hay una mamá o un papá que tiene dificultad en darle disciplina a ese niño o a esa niña, o un papá o una mamá que no sabe reflejar el amor que siente por sus hijos, porque esas cosas pasan. Entonces, ese papá y esa mamá tiene que tener un lugar a donde ir. En Panamá no existe eso. En Panamá no existe esa apertura de brindarle el apoyo a esa mamá y a ese papá para hacerlo bien en formación de sus hijos. Entonces, tal vez una escuela de padres o algo así. Una escuela para padres. Por ejemplo. Que haya una institución donde ese padre y esa madre puedan acudir a un lugar a recibir orientación. Eso es simplemente una orientación. Pero ahora estamos tratando de fortalecer otro tipo de comportamientos totalmente fuera de lo natural, cuando realmente lo que tenemos es que fortalecer la institución familiar, que es la obligación que tiene el Estado a nivel constitucional inclusive. En esa línea, otro de los aspectos, obviamente, que está atacando, que está vulnerando y de alguna manera violentando, si podemos decirlo así, las leyes ya establecidas, el marco, porque pues como todo país, como toda sociedad, necesitamos tener un patrón, un marco para cómo conducirnos como sociedad, como vecinos, como conciudadanos, y está afectando este tipo de ideología a estas leyes que ya están establecidas en nuestro país. Mira, así mismo es. ¿Qué ocurre? Y por eso es que nos preocupa, sin que esto se torne a una situación política, ni mucho menos, porque nosotros no estamos en estamos atacando eso. Nosotros lo que estamos viendo es que realmente se están promoviendo leyes que están afectando la patria potestad de los padres en relación a los hijos. Y al mismo tiempo le queremos dar más derechos a los hijos y estás quitándole esos deberes a los padres. Entonces hay una distorsión en ese sentido. Realmente de lo que se busca es crear un cuerpo de leyes. Inclusive hay proyectos que afortunadamente todavía no están en la Asamblea Nacional de Diputados, que buscan revocar o modificar completamente el Código de la Familia, revocando o derogando todas las leyes que protegen la institución familiar. Entonces, las corrientes lamentablemente están en ese sentido y nosotros tenemos que hacer una alerta a la ciudadanía para que protejamos esas leyes que hasta el momento protegen a nuestro país para fortalecer la institución familiar. Dentro de este panfleto también muy interesante que me ha entregado licenciada, dice pues que esta ideología ya está entrando, ya está pasando en diversos ámbitos de nuestro gobierno. Exactamente. En la Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Cancillería, Ejecutivo. Te hago un resumen. Corte Suprema de Justicia, los dos recursos de inconstitucionalidades que se han presentado. Estamos realmente, la Constitución Nacional habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. El Código de la Familia no es inconstitucional, ya lo dijo el procurador de la Administración, a pesar de que dio una opinión un poco confusa, pero dijo que no es inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia porque es un artículo que habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Si nos vamos a la Corte, Cancillería, se están promoviendo situaciones a nivel de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, en donde no se le está brindando la protección a la familia. Más bien se le está brindando policías que vienen a verificar si nosotros tenemos leyes que hablen de toda esa situación relacionada al supuesto derecho de la homosexualidad y demás. ¿Hay tratados firmados?
No, ¿Hay convenios no hay firmados? convenio. Panamá no tiene tratados ni convenios internacionales ni ratificados por la República de Panamá, y eso que quede bien claro, que hable absolutamente nada de este tipo de situaciones, de este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. Eso no hay en Panamá. En Panamá hay tratados que protegen la institución familiar y el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es lo que dice nuestra Constitución Nacional. Eso es Cancillería, la Corte, y a nivel del órgano ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un anteproyecto, todavía no presentado en la Asamblea, que habla sobre el sistema de protección de la infancia, donde no se le está brindando la protección ni siquiera al recién nacido. Eso significa que vienen a buscar alguna manera de poder incorporar el afectar el derecho de los niños al momento de su gestación, es decir, el derecho del no nacido, la cual nosotros también debemos proteger. Licenciada, para finalizar, ¿cómo ha sido la acogida en el gremio de los abogados? Y también, ¿qué mensaje tiene para aquellos abogados que tal vez aún no se hayan concientizado o tal vez estén un poco dormidos ante esta situación tan delicada y tan preocupante que tenemos en nuestro país? Mira, hasta el momento, a nivel del gremio de abogados, las personas pues que de una u otra manera estamos involucrados a nivel gremial, hemos sido enfáticos al señalar de que el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes de la República de Panamá. Y la Constitución Nacional y la República de Panamá contempla únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el Estado de Derecho es importante y debemos exigirle a la Corte Suprema de Justicia el respeto a la Constitución Nacional, que es lo que realmente nosotros nos motiva a ir a una marcha el 13 de julio, porque queremos exigirle a los magistrados de la Corte Suprema que tienen que respetar la Constitución Nacional que establece únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pues muchísimas gracias, licenciada Corina Cano, por este momento tan particular y tan importante que estamos viviendo en nuestro país, por visitarnos y darnos un poquito de luces ante esta problemática que está en nuestro país por llegar a través de la ideología de género. Así es. Bienvenida Gracias. siempre. Y queridos amigos televidentes, nos vamos con nuestra compañera Adaluz. Muchísimas gracias, Augusto. Agradecemos a la licenciada Cano por acompañarnos y hablarnos de este interesante tema. Vamos a hacer una pausa y al volver con la parte final de FTV Diario, Iglesia en Camino. Estamos de regreso con más de FTV Diario y en el 2014, cuando se tomaban unas fotografías aéreas en el lago que baña la ciudad de Nicea, se descubrieron los restos de la antigua basílica bizantina de San Neófito, que fue destruida por un terremoto en el siglo VIII y quedó sepultada bajo las aguas. Este interesante hallazgo parece que se convertirá en un museo subacuático. El lago İznik, en el noroeste de Turquía, acogerá un nuevo museo subacuático que abrirá al público un descubrimiento que los arqueólogos hicieron apenas hace un año, la Basílica Bizantina de San Neófito de Nicea. Navegamos por encima de la basílica, que tiene 1600 años y que fue declarada uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos tiempos por los arqueólogos. La estructura de esta construcción, destruida por un terremoto en el año 700 y oculta por la subida de las aguas, podrá ser contemplada. La región metropolitana de Bursa, donde está este lago, ya es Patrimonio Mundial de la UNESCO. El alcalde de la localidad espera que esto atraiga a más turistas.
Nuestro objetivo es hacer un lugar que todo el mundo pueda visitar. Queremos que el lugar esté rodeado de determinadas estructuras de cristal. Queremos que el museo esté bajo el agua para hacerlo más interesante y que la gente pueda entrar, vivir la historia, vivir el ambiente. Queremos abrirlo en un periodo de 2 años. Descubierta por casualidad durante un rodaje aéreo, la ruina de esta antigua iglesia puede convertirse en un atractivo turístico para la que fue una vez la primera capital del Imperio Otomano. Y nos despedimos, queridos televidentes, invitándoles a que nos acompañen desde las 4 de la tarde con la transmisión especial por la Misa de Acción de Gracias por la misión del nuncio apostólico Andrés Carrascosa Coso. Los esperamos, Dios primero, el día de mañana con más de FETV Diario, Iglesia en Camino. Bendiciones.